En el año 2019, mi esposo y yo nos encontrábamos sirviendo una misión de proselitismo en la misión Venezuela-Maracaibo. Fuimos asignados a una ciudad muy bonita y fresca, el clima es muy agradable, donde el presidente de misión nos dijo, era una rama y un distrito, y entonces el presidente nos dijo, necesitamos llevar todas las ramas de este distrito a nivel de barrio, porque había la meta de que ese año 2019, estábamos como en marzo, abril, había una conferencia, iba a haber una conferencia en junio y iban a ver, venían de, o sea, el área estaba explorando a ver si el distrito podía ser llevado a estaca. Y nos pidió que en esa rama nosotros debíamos bautizar, enseñar y bautizar por lo menos 14 hombres. Y nos dio esa meta. Y comenzamos a trabajar, claro, familias, pero hombres teníamos que bautizar unos 14 por lo menos. Comenzamos a trabajar mucho y hablamos con el presidente y le pedimos, ¿verdad?, los nombres de aquellas familias que estaban menos activas y que donde había un líder en potencia, pues un hombre. Y él nos llevó a muchos hogares de familias que estaban menos activas y nosotros comenzamos a visitarlos a ellos, a enseñar sus familias, algunos que la familia no era miembro, otros que tenían hijos ya en edad de bautismo. Y bueno, empezamos a enseñar, tuvimos varios matrimonios porque había algunos que no estaban casados y los ayudamos, ¿verdad?, en sus pasos, en esos pasos. Y bautizamos, no recuerdo si fue los 14 o 15, pero yo sé que está ahí. Yo creo que fue 15 que se bautizaron, más todos los que activamos, que fue un total como de 20 hombres, ¿verdad? Pero muy cerquita de la conferencia comenzó la pandemia y todo aquello se cayó. Pero en esto yo lo que quiero recalcar acá es que en esa época cuando visitábamos las familias, había una familia que vivía en una lomita muy linda, lejos del centro de la ciudad, y nos gustaba ir porque era demasiado hermoso el sitio, era relajante, ellos tenían ovejas, tenían animales, y era como una grama, todo, árboles de pino grande, y recogíamos las piñitas, porque ya se estaba acercando diciembre, recogíamos piñas ahí para hacer adornos de Navidad. Recuerdo que un día uno iba por la carretera y se apartaba una carreterita con una curvita así, uno llegaba a la casa directamente por la cocina, no entraba por la sala sino por la cocina. Y ese día vamos llegando y desde que agarramos la carreterita, que vamos subiendo, la lomita pegaba un olor a café muy fuerte. Y bueno, llegamos a la casa y todo el ambiente, la casa y todo estaba impregnado de ese olor. Y cuando la hermana nos ve, ay, vénganse por aquí, en la cocina no, dice ella. Y nos llevó por el otro lado y nos sentó en el porche. Pero igualito el olor pegaba, todo el olor pegaba. Ella se fue pensando de que no habíamos olido pues el café. Pero la cuestión es que varias veces antes de eso, ¿verdad?, cuando íbamos y los invitábamos, la hermana decía, ay, es que me duele el brazo, me duele aquí. Yo le decía, hermana, pero eso no es impedimento para caminar. Vaya y pide una bendición de salud. No, hermanita, es que lo que pasa es que cuando prenden los ventiladores en la capilla, ay, ese dolor y ese brazo me duele demasiado. Siempre había una excusa, siempre había excusa. Y en otros lugares había una hermana también que la visitábamos mucho y ella siempre tenía una excusa.
alguna cosita decía, algunos no, que me dolía la cabeza y no pude ir. Ay, yo iba a ir, pero me dolió el tobillo. Yo iba a ir, pero tal cosa. Y mi esposo empezaba, o sea, cuando íbamos caminando nosotros dos, él decía, me duele la uña, me duele la calva, me duele tal cosa, o sea, echando broma, porque de verdad los dolores no dejaba ir a nadie, a casi nadie a la capilla. Había muchísima gente que se quedaba porque le dolía, algo le dolía. Y nosotros no somos ningunos muchachitos, ¿verdad? Y nos habíamos caído, porque la parte donde vivimos es plana y ese lugar era puro cerro. La primera caída fue mi esposo. Bajando había piedras y raíces brotadas en el caminito por donde él iba y la gente tiraba basura y cosas por ahí y él pisó, para no pisar algo que no debía pisar, ¿verdad? Desechos humanos, no se dio cuenta y pisó una bolsa y la bolsa estaba llena. Y la bolsa se convierte en una patineta simbólicamente, o sea, él la pisa y desliza y se va por encima de las piedras, de las raíces y se golpeó todo, casi todo el cuerpo, desde la rodilla por el muslo, creo que fue el izquierdo, del muslo izquierdo hasta la cintura. Y él se llenó todo se llenó de lo que había dentro de la bolsa. Y lo único que no se le ensució de eso fue la corbata y las medias. Lo único. Entonces, todo. Ese día empezó a lloviznar, íbamos con el presidente de la rama estaba muy apenado porque él dijo, es mi culpa, yo los metí por ahí. Bueno, yo de verdad, a veces, al principio me dio un poquito de risa, pero cuando me doy cuenta de la gravedad de la situación, íbamos para la casa de unos investigadores, no, íbamos para la casa de unos miembros, pero había unos investigadores nuestros que vivían más cerca y nos fuimos a la casa de esos investigadores. Mi esposo iba todo full de eso que había en la bolsa. Cuando llegamos a la casa, la hermana había estado lavando unos pañales de su bebé y lo que le quedaba de jabón en polvo era un poquito, un puñito, menos que un puño de estos, un poquitico. Y mi esposo le dice, préstanos el jabón y yo te lo traigo mañana, te lo traemos. Pero ella lo que saca es lo único que tengo es esto. Eso fue en época de la gran escasez de aquí, de Venezuela. En el 2019 todavía había mucha escasez. Y ella nos presta eso, le presta un pantalón del esposo a mi esposo, ¿verdad? Él va al baño a bañarse y yo me quedé en la batea sacándole con un cepillo y ese poquitico de jabón toda la suciedad asquerosa y hedionda que tenía la ropa. Y recuerdo que me chispeaba a mí también. Cuando yo le daba con el cepillo, me caían chispas de eso. Y al final resultamos los dos hediondos. Y bueno, yo saqué la ropa, traté de exprimir lo más que pude. La ropa estaba hedionda porque no le pude echar mucho jabón. Y él lo que hizo fue colocarse la ropa mojada completamente. Como estaba lloviznando, se puso toda la ropa mojada y la muchacha nos dijo, déjame el bolso y yo lo voy a lavar. El bolso estaba completamente lleno. Y entonces salimos. Mi esposo iba demasiado triste, se le salían las lágrimas. Y yo también iba triste, pero a veces me daba un poquito de risa la caída, cómo cayó. Y llegamos a la casa, estaba la esposa del presidente de la rama, y ella dice, ¿qué les pasó? Porque ella nos vio que veníamos hediondos, mojados, y bueno, de todo. Ahí pasamos directo a la casa, ¿verdad? A sacar aquella ropa, a lavarla y a bañarnos, y bueno.
son cosas que pasan. No pudimos ir a esta familia que habíamos prometido ir, una familia menos activa, que después de eso, ¿verdad? Se bautizaron los hijos y la esposa. Ellos no estaban casados. Los ayudamos a preparar todo para el matrimonio. Se bautizó la esposa, los niños y se activaron, pues. Fue muy bonito. Pero, ¿qué hubiera pasado en el caso de que no hubiéramos vuelto después? De que nosotros hubiéramos dicho, no, pasó eso y yo no voy más para allá, yo me voy a mi casa, en mi casa estoy más seguro, o tal cosa, ¿verdad? Fueron muchas las familias que nosotros ayudamos y eso nos llena de gozo. ¿Y qué hubiera pasado si cuando Ley le dijo a Nefi, hablé con tus hermanos porque el Señor me dijo que deben regresar a Jerusalén a buscar las planchas de bronce porque debemos llevarlas con nosotros? Y ellos me dijeron que no iban a ir porque era una tarea muy difícil para ellos. Y Nefi le dijo, iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Nefi obedecía a su padre y obedecía al Señor, amaba al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Nefi se hubiera negado a construir el barco cuando sus hermanos se burlaban de él y le decían que no podía? ¿Qué hizo Nefi cuando el Señor le dijo, ¿dónde iré para encontrar el metal para hacer las herramientas y para construir este barco? Fíjese usted, él hubiera dicho, ay, ¿cómo voy a construir eso? No hay herramienta. ¿Dónde voy a encontrar las tablas? No tengo nada. Sino que él dijo, ¿dónde iré para encontrar el metal, para hacer las herramientas y construir el barco? Entonces, son cosas que nosotros debemos de meditar y debemos de, como dijo el Señor, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo flaquea por un momento y dice, Padre, hasta aquí llegué? Esto es demasiado difícil para mí, yo no puedo continuar con esto, es demasiado doloroso. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Hubiéramos caído en las redes del otro. Pero Jesucristo nunca flaqueó. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que flaquear? ¿Por qué ponemos excusas? Me duele la uña, me duele el tobillo, me duele el hombro. Hay tantas excusas que podemos decir, no, no puedo, tengo examen el lunes y tengo que estudiar. No puedo ir a ministrar porque estoy demasiado ocupada o lo que sea, cualquier cosa que podamos poner de excusa. No puedo darle comida a los misioneros porque no tengo. Hermanos, siempre hay algo, siempre hay algo. Y yo lo he dicho, si acaso no tenemos nada, le decimos a los élderes, ¿tienen algo en su casa? Tráiganmelo, yo se los preparo. Puede ser una manera, ¿verdad? Pero debemos de cumplir con los mandamientos. El Señor dice, derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, ¿por qué no tenemos fe? ¿Por qué no ponemos al Señor en primer lugar? ¿Por qué tenemos tantas excusas para no cumplir? No pude venir porque tenía un dolor en tal parte, en la oreja, en el dedo del pie, no sé dónde. Y entonces ya tantas cositas, ¿verdad? Que uno escucha, ya sabe que son excusas. No tengamos más excusas para el Señor, porque el Señor nos conoce, Él sabe, conoce los deseos de nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros estamos sintiendo. Él sabe cuando es flojera, cuando son excusas, cuando no queremos hacerlo. Entonces cumplamos con el mandamiento del Señor que dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Lo amamos, demostrémoslo, obedeciendo sus mandamientos.